7.000 metros cuadrados de feria, más de 200 stands, 60 conferencistas nacionales y extranjeros en 2 salas simultáneas. Sé parte del Congreso del 17 al 20 de octubre en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Contáctanos al 099-597-2885. Te esperamos con el auspicio de Radio I-99. Que no lo engañen con las llantas. El único que sabe de llantas en Guayaquil es Andrés Borbor. 3 generaciones en ventas de llantas. Ahora con nuestros servicios de Mecánica Express, repuestos, baterías, cambio de aceite, amortiguadores, frenos y servicio de cambio de llantas y baterías a domicilio. Principal, Avenida Plaza Dañín 810 y Pelícano Este. Sucursal en La Aurora, en la gasolinera Primax, diagonal al Parque de la Paz. Andrés Borbor, su seguridad no tiene precio. Andrés Borbor ha sido el duro de las llantas en Guayaquil. De la dedicación de una gran familia identificada con la tierra y sus encantos, nace Agrogallo, compañía procesadora de productos naturales que van desde la siembra hasta la percha, bajo estrictos estándares de calidad, perfectos para fortalecer tu sistema inmune y nutrir diariamente tu cuerpo. Neem, flor de Jamaica, moringa y aceite esencial de palo santo son productos indispensables para ti y tu familia. Agrogallo, salud y belleza 100% natural. Encuéntranos en Mi Comisariato y síguenos en Instagram para más información en @agrogallo. Seguimos con más de I-99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. La radio de los guayaquileños, I-99. 7 de la mañana con 3 minutos, ya estamos otra vez aquí en el Diálogo de la Mañana. Recuerden sintonizarnos por la 98.9 frecuencia modulada y también por nuestra plataforma de YouTube. En unos minutitos, ya rápidamente, iniciamos nuestro programa de entrevistas también, pero sin antes, voy a compartir rápidamente lo que decíamos. 14,1 millones de personas cuentan con el esquema completo de vacunación, es decir, con las 2 dosis. Esto según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. 14,7 millones de personas han recibido una dosis de la vacuna. Y 7,2 millones han recibido la primera dosis de refuerzo, es decir, la tercera vacuna, para que lo ubiquen bien. Y 2 millones de personas se han aplicado el segundo refuerzo, es decir, la cuarta vacuna. Estos son los datos estadísticos con los que tenemos y a lo que nos enfrentamos definitivamente en este recorrido de la pandemia por COVID. Mauricio y Casa. Perfecto, gracias Verónica. Con esa información comenzamos el diálogo con el doctor Washington Alemán, él es médico infectólogo. Doctor Alemán, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Lo primero es que quiero que nos ayude a entender, cuando se habla de esquema completo para las autoridades sanitarias, para quienes llevan las estadísticas, ese esquema completo de vacunas involucran las 2 dosis que originalmente se pusieron o también incluye las otras 2 dosis de refuerzo que se están poniendo, o sea, 4 dosis. ¿Cuál es mismo el esquema completo? ¿Las 2 dosis o las 4 dosis? Bienvenido. Bueno, muy buenos días y agradeciendo y pidiéndole disculpas por la invitación que no pudimos realizar días previos. No se preocupe. A ver, esquema completo en este momento es tener 3 dosis Okay. para la población general. La población general, ¿no? El tener 3 dosis se cree o creemos que es lo mínimo que una persona debería de tener. La cuarta dosis probablemente está relacionada más con grupos vulnerables, con grupos de riesgo o con grupos que uno tiene el temor o tiene la probabilidad de poder evolucionar hacia un cuadro más grave. Pero esto no quiere decir que si tú te quieres vacunar la cuarta dosis como población general, hay personas que lo están haciendo, ¿no? Pero yo creo que el beneficio de la tercera dosis no existe la menor duda, mientras que el beneficio de la cuarta dosis tiene su mayor importancia en todos los grupos de riesgo o grupos vulnerables.
Ok, y doctor Alemán, con el número, con los números que se han manejado, entiéndase la cantidad de personas vacunadas con las 2 primeras dosis, con la primera dosis de refuerzo, inclusive con la 4ª dosis. Esto, tomando en consideración aquellos números de ocupación de camas hospitalarias que ha bajado ostensiblemente, y también la ocupación de camas de unidad de cuidados intensivos, así como también los decesos por el coronavirus, que también están a la baja, gracias a Dios. ¿Se puede configurar el escenario como para que el Ecuador entre a una nueva etapa? Yo no creo en esto de declarar el fin de la pandemia, porque el fin de la pandemia es global y eso lo tiene que declarar la OMS, por ejemplo, no un país en particular. Pero sí, como por ejemplo decir el Ecuador ya puede pasar a otro nivel y podemos tomar decisiones como por ejemplo minimizar los controles en las entradas y salidas de los aeropuertos y puertos, el hecho de por ejemplo ya no utilizar para nada de manera obligatoria mascarilla en ninguna dependencia ni privada ni pública y cosas así. Yo creo que el comentario que haces es muy acertado, tratando de insistir en que la definición de la pandemia, si bien es cierto, todos queremos que aparezca o que se lo diga, pero eso lo dirá solamente la OMS cuando ya veamos que, en primer lugar, nos pongamos de acuerdo en cuál es la definición para que termine la pandemia. Pero yo creo que totalmente de acuerdo contigo que todavía no termina. Lo segundo es que la dinámica de la pandemia, ¿no?, va a ser diferente en cada región, no solamente en cada país, es en las regiones, porque el aumento y bajada de casos muchas veces tiene que ver con regiones. En este caso Latinoamérica, ¿no?, y en la región andina estamos en disminuciones de casos, pero que debe de quedar claro que no significa que ya nos olvidemos o creamos que esto va a seguir así por siempre, ¿no? Con relación a tratar de aflojar o de ir actualizando, por decirlo de otra manera, las características de las sugerencias que se den, probablemente sí, pero vuelvo y te repito, nosotros tenemos que seguir insistiendo sobre los grupos de riesgo. En este momento a quienes tenemos que cuidar, ¿no?, a quienes tenemos que proteger, ayudar, son grupos de riesgo que son quienes probablemente la probabilidad de que tengan un cuadro viral, no solo como COVID, sino como cualquier otro virus, son los que pueden presentar alguna complicación, ya sea por el COVID o ya sea porque su enfermedad de base se reactiva o se complica, ¿no? Ok, más aún todavía que vivimos en un mundo globalizado en que la movilidad es universal y ahora cualquier cosa se puede transmitir con mucha más facilidad. Ahora, el siguiente paso para el Ecuador, que posiblemente sea en 10 días que se lo decrete, vamos a ver si que esto es así, podría convertirnos en un país ya declarado de que el coronavirus es una endemia, o sea, que ya forma parte de el Ecuador o que va a existir en el Ecuador como otras enfermedades que entraron con mucha fuerza al principio y que finalmente se quedaron acá de manera endémica. ¿Esto qué significa, doctor? ¿En qué escenario sanitario nos pone en el país? Mira, el término pandemia, para tratar de poderlo definir, se está discutiendo todavía las autoridades, la propia OMS, no hay un consenso cuando ya tú deberías de decir que la pandemia termina, ¿no? Uh-huh. Si es que cuando ya no tienes olas en los países, porque probablemente casos vas a seguir teniéndolo permanentemente, al igual que otras infecciones virales como la influenza, ¿no? Así que yo creo que ese término va a ser discutido durante todas estas semanas que vienen. Y de ahí para adelante yo creo que más que lo que las autoridades puedan decir, yo creo que aquí pasa mucho es por la percepción que cada responsabilidad personal de cada ciudadano tenga, ¿no? O sea, yo no creo que porque alguien te diga sigue caminando y ves un hueco, tú vas a seguir caminando y te vas a caer, ¿no? Si yo tengo un familiar de 80 años, diabético, que tuvo cáncer, que está recibiendo quimioterapia y que hay una fiesta el día sábado, que me invitan y hay 100 personas en una casa cerrada, o sea, por más que me digan que la pandemia ha terminado, yo creo que no lo llevo. O si es que lo llevo, tomaré los recaudos
de colocarle una mascarilla. Y si lo llevo para la mascarilla, tendré que buscar un sitio a la final en el patio, donde esté abierto, que se siente con 2 o 3 personas en un sitio abierto. O sea, eso es lo que estamos tratando de sugerir. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que ya esto ha cambiado, nadie está pensando en que haya que encerrar o ponerte mascarilla para trotar en sitios abiertos. Yo te seguiré repitiendo, tenemos que insistir en cuidar a nuestros grupos de riesgo, nuestra población vulnerable. Qué importante observación la que hace el doctor Washington Alemán, reconocido infectólogo que está conversando con nosotros aquí en los micrófonos de I99. Gracias por contestar mis inquietudes. Jorge Apolinario tiene más preguntas para usted, doctor. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarle a esta hora. Me gustaría conocer su opinión acerca de los tiempos en los cuales ya los ciudadanos que no son de estos grupos de riesgo tienen que vacunarse. Hemos revisado cifras que alrededor de 7 millones de ecuatorianos tienen 3 dosis, o sea, la primera de refuerzo, y apenas 2 millones la cuarta dosis o la segunda de refuerzo. Entonces muchas personas, si bien es cierto, pueden ya tener 4 dosis, han preferido dejar un tiempo mayor entre estos dos refuerzos. ¿Qué opina usted? ¿Es necesario que, por ejemplo, una persona de 30 años se inocule 4 veces o puede esperar hasta el siguiente año para colocarse una cuarta dosis? ¿Qué es lo recomendable? Mira, la cuarta dosis en poblaciones que no tienen factores de riesgo para poder progresar una enfermedad grave, es probable que su indicación está todavía con mucha gente a favor y en contra, ¿no? Incluso hay mucha evidencia a favor y en contra. Lo que yo creo que está claro es que hay que seguir peleando por la tercera dosis. Es decir, no pensemos en la cuarta si todavía por la tercera andamos entre el 50 y el 60%, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir insistiendo en la tercera dosis de la población general. Mientras más tiempo tú demoras en vacunarte, la probabilidad de su eficacia va a seguir disminuyendo porque vas a tener nuevas variantes que la eficacia de esa vacuna cada vez va a ser menor, ¿no? Estamos esperando que ya para fin de este año es probable que se comercialicen, ¿no?, vacunas bivalentes, es decir, que incluyan las nuevas variantes de las que actualmente circulan en el mundo, que es la Omicron B4, B5, e incluso hay industria farmacéutica que va a incluir una vacuna de influenza junto con esta vacuna bivalente. Es probable que hacia allá vamos, ¿no? Muy probable, no te lo puedo yo afirmar en este momento, pero la probabilidad de que haya que vacunarse actualmente a los grupos de riesgo, tal cual como lo hacemos con influenza, es muy probable que tengamos que hacer eso. Sí, doctora, también me gustaría conocer su opinión al respecto de que antes de la pandemia, en los lugares de trabajo, si alguien tenía gripe, le decían, venga a trabajar nomás. Eso era lo que practicábamos antes, pero llegó la pandemia y ahora al mínimo síntoma gripal se recomienda que se aísle. Ahora, ¿cuál es el futuro en ese sentido ante esta pandemia que ya aparentemente ha reducido su letalidad, ya tanto por las variaciones que han sido menos peligrosas o las mutaciones que han sido menos peligrosas, y también que estamos con una población vacunada al menos con 2 dosis, con alrededor de 17 millones de personas que tienen 2 dosis? Sí, un alto porcentaje que tiene al menos 2 dosis. 14 millones, 14 millones de 2 dosis. Entonces, en el futuro, si una persona tiene COVID, ¿tendrá que seguirse aislando o ya llegaremos al punto de que puede ir a trabajar, pero con mascarilla, eso sí? Mira, en este momento creo que esto va a seguir cambiando de acuerdo a todo lo que vaya apareciendo como investigación nueva, ¿no? Ahora sabemos que si tú estás vacunado y tienes COVID y no tienes síntomas, tú puedes seguir haciendo tu vida normal. Si tienes síntomas leves, te colocas una mascarilla y evitas estar en contacto con gente enferma, con gente vulnerable. Tenemos que tener en cuenta que el COVID nos ha enseñado algo que poco a poco tenemos que ir conviviendo con ello. No sabemos por qué tiempo, pero tenemos que ver el ejemplo de influenza, que influenza la tenemos hace muchos años y sigue matando mucha gente, ¿no? Por lo tanto, vamos a convivir con COVID. Las infecciones respiratorias van a tener mayor o menor riesgo de acuerdo a la población que afecte.
Y los cuidados no deberían de desaparecer, no solo para el COVID. Yo no me protejo de COVID solamente, me protejo de infecciones que son transmitidas por la vía respiratoria. Si una persona está enferma, fiebre, tos, la verdad tiene 2, 3, 4 días, yo no necesito solamente saber que tenga COVID para protegerme. O sea, hay tuberculosis, hay otras enfermedades, por lo tanto, el mensaje no es que yo me prevengo de enfermedades, yo corto cadenas de transmisiones, como son, por ejemplo, las que se transmiten por vía respiratoria. Entonces, yo me pongo una mascarilla, yo me alejo, yo me pongo más de 1 metro de distancia en un paciente sintomático respiratorio o en un paciente que tenga un cuadro agudo, ¿no? Doctor Alemán, buen día. Verónica Landeta le saluda. 7.2 millones de ecuatorianos han adquirido más o menos hasta la primera dosis de refuerzo que le dicen. ¿Cómo hacemos para que la gente siga vacunándose? Y de acuerdo a todo lo que hemos visto en el entorno mundial y local, ¿es necesario seguirse vacunando? Hola Verónica, ¿cómo estás? Buen día. Mira, una de las falencias que tuvimos en COVID, creo yo, que es la comunicación en salud, ¿no? Cuando uno da dobles mensajes, yo creo que eso no ayuda a la población. Cuando tú le dices ya termina la pandemia, la gente cree que ya esto se acabó. Claro. Y es difícil que tú le vuelvas a decir, anda a vacunarte. Entonces yo creo que estos mensajes son los que habría que tratar de ayudar a mejorarlos. Todos queremos que la pandemia termine, pero creo que lo que hemos pasado con el COVID debe de ayudarnos a fortalecer programas como los de vacunación, ¿no? Y no solamente en pediatría, sino en adultos. Es probable que cuando ya tengamos las nuevas vacunas, ¿no? Las nuevas vacunas con la cobertura para nuevas variantes, vamos a tener muchos que vacunarnos, quienes tenemos riesgo de presentar probablemente alguna complicación, como los alérgicos, asmáticos, o como lo que ya hemos dicho, grupos vulnerables, ¿no? Pero, vuelvo, te lo repito, creo que tenemos que mejorar ese mensaje para poder evitar decir que lo que alguno ha dicho está bien y lo que otro ha dicho está mal, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál será la recomendación del COE cantonal? Recuérdese que el COE nacional obviamente recluta no todas las evaluaciones de todos los COEs cantonales. ¿Cuál será la recomendación del COE cantonal de Guayaquil? Porque en 10 días el COE nacional dará la última evaluación, el último diagnóstico. Mira, creo que deberá de haber en estos días una reunión del COE cantonal en donde se discutirá siempre al menos con presentaciones técnicas de la situación que pasa, y luego esta entidad emitirá el comentario final, ¿no? Por ahora, este es un comentario muy personal con el que estamos conversando. Hasta la presente fecha, en el mundo se han registrado alrededor de 618.5 millones de casos de coronavirus, el SARS-CoV-2, el coronavirus que se originó en la ciudad china de Wuhan y que se extendió a los otros países de la geografía europea y del mundo entero. Mauricio. Sí, doctor, el estribo, al menos por mi lado, me quedó rebotando parte de su contestación a una de las preguntas de Jorge Apolinario. A ver, usted hablaba de que probablemente se venga la vacuna bivalente, o sea, la que podría contrarrestar los efectos de variantes posteriores que se puedan presentar en el mediano plazo. Quisiera saber cómo funciona esto médicamente, porque no sé, o sea, al menos así lo concebía yo, que era muy difícil tratar de traducir el movimiento genético que pueda llegar a tener un virus y proyectarlo en el mediano o largo plazo para crear un fármaco que contrarreste la mutación que todavía no se ha dado. Eso por un lado. Y por otro lado, la farmacología, ¿hasta dónde ha avanzado en el tema del coronavirus? Porque hace algún tiempo atrás recuerdo que se hablaba de la posibilidad de comenzar a comercializar un medicamento vía oral que estaba todavía en pruebas. A ver, las vacunas se hacen de acuerdo a las variantes que vienen saliendo, que se vienen presentando o que vienen desarrollándose, ¿no? Una vacuna no se hace pensando en la que va a aparecer de aquí en 2 meses. Okay. Se hace en la que ya salió. En este momento en el mundo, en ciertas áreas del mundo,
Las variantes Omicron B4 y B5 son las que están causando mayores problemas. Las vacunas actuales, su protección frente a estas nuevas variantes es menor, pero aún a pesar de ser menor, ayudan al sistema inmunitario con relación a alguien no vacunado. ¿Cuál sería lo ideal? Que una vacuna se haga, no, las nuevas vacunas se vayan fabricando de acuerdo a las variantes que se encuentran circulando. Esto es muy parecido a la influenza. La influenza, cada año tú tienes una vacuna de acuerdo a la variante que circula, y por eso que tú te vacunas cada año con la variante circulando, ¿no?, previamente que ha existido en esa región. Entonces la idea es tratar de vacunarnos con vacunas actualizadas de acuerdo a la región, ¿no?, que hay en ese momento las variantes circulando. Entonces, si esa parte queda clara. Clarísimo. Y lo segundo, los medicamentos que en este momento antivirales son medicamentos que están ayudando también, que forman parte del arsenal terapéutico, justamente para estos pacientes que le da COVID, que tiene un diabético de 80 años, fumador, alcohólico, que le da COVID y que por más leve o moderado que sea, tú quieres disminuir esa probabilidad de que se complique, hay medicamentos. El Paxlovid es un medicamento de los Estados Unidos que ha tenido mucha eficacia dentro de lo que es el manejo para disminuir esta progresión. En el Ecuador no lo tenemos de manera oficial, pero hay ciertos laboratorios que de manera genérica lo han estado importando y lo hemos utilizado en ciertos pacientes y verdaderamente nos ha ido bastante bien. ¿Y cuál es el componente principal de este fármaco? Son drogas antivirales. Aquí hay dos tipos, son antivirales y son anticuerpos monoclonales. Estos son antivirales que por ahora son los que se están utilizando, ¿no? Pero que también tenemos que ir viendo si las nuevas variantes, cómo es su beneficio. Estas drogas también es probable que vayan cambiando, ¿no?, que se vayan adaptando a la dinámica que la epidemia va teniendo. Ok, y lo importante, doctor, para la recomendación de los radioescuchas es que estos fármacos tienen que ser recetados porque su administración de manera indiscriminada, a cuenta propia, puede provocar, además de algún tipo de daño, puede provocar resistencia ante el virus, lo cual va a complicar posteriormente. Doctor Alemán, muchísimas gracias por habernos acompañado en Diálogo Primera Emisión. No, muchas gracias a ustedes, siempre es un placer, a la orden, un abrazo fuerte para todos. Gracias. Así es, muy amable, muy amable. Clarísimo, doctor Alemán, como siempre. Definitivamente lo que ya nosotros decíamos sin ser médicos, pero bueno, ahí está el especialista para que obviamente nos ubique definitivamente.